Buenos días a todos, bienvenidos una vez más a Unimadri. En esta ocasión nos visita el licenciado Carlos Bucle, docente de la casa y también ex delegado zonal, así que Charlie, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y bueno, esta posibilidad de poder contar entre todos una parte de la historia. Sí, el objetivo de estos programas es justamente conocer la historia de la universidad a través de los ojos de los protagonistas, en este caso a través de tu mirada. La universidad cumple 40 años, nuestra querida sede, y justamente el objetivo es eso, es trasladarme en el tiempo cómo fue evolucionando y cómo fueron ustedes viviendo estos 40 años dentro de la sede. Perfecto. Y bueno, mirá, yo estoy en la sede desde el año 93, con lo cual recuerdo o he transcurrido gran parte de la historia, un poco más de 30 y pico de años, de estos 40 que estamos cumpliendo, con lo cual sí es un periodo largo. Siempre como docente en la Facultad de Ingeniería, cuando el espacio era más chiquito, la sede era más reducida, pero ya cuando yo ingresé ya estábamos en este edificio, digamos, ¿no? Y bueno, después en el año 2013 comencé como delegado zonal. Y eso fue una parte de mi historia personal dentro de la universidad, que para mí fue sumamente significativa, porque si bien llevaba muchos años trabajando en la universidad, y habiendo ocupado incluso cargos de gestión dentro de la Facultad de Ingeniería, no tenía un panorama completo, me di cuenta después, ¿no? Que no tenía un panorama completo de lo que era la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, y en general tampoco tenía un panorama completo de lo que era la Universidad Argentina. Entonces ese transcurso de delegado zonal realmente fue, aparte de un desafío profesional importante, fue un momento de aprendizaje muy bueno para mí, de mucho crecimiento, que recuerdo recuerdo muy bien justamente por las posibilidades que me dio. Y bueno, obviamente es parte de la historia lo que transcurrió en ese periodo, que se construyó entre todas las personas que siempre aportan actividades, ideas. Quienes estamos en la gestión, en realidad lo que hacemos es articular generalmente ideas de la comunidad universitaria. Las gestiones nunca son de una persona, ni siquiera de dos. Para llevar adelante una idea siempre se necesitan muchas personas que intervengan. Entonces, bueno, ese trabajo, digamos, fue muy, muy importante para mí. Bien, te vamos a retrotraer un poquito más en el tiempo y vamos a hablar justamente de tus inicios. En el año 93, sí, vamos a hacer un pantallazo justamente contando con qué universidad te encontraste, pero ¿cómo llegaste a la universidad en sí? Mirá, yo había venido a Puerto Madryn, a vivir a Puerto Madryn en el año 92, y trabajaba en la municipalidad de Puerto Madryn, en el centro de cómputos. Y trabajando en el centro de cómputos, me pidió en algún momento el ingeniero Ricardo Scoroli, que él estaba en el sector de obras públicas, colaboración porque querían hacer un sistema que iban a integrar entre la universidad y la municipalidad. Y era para manejo de lotes, no me acuerdo bien cómo era. Pero bueno, ese fue el primer contacto que tuve con la universidad, y a los pocos meses me propuso Ricardo, ¿no querés dar clases y demás? La carrera de informática está necesitando recursos, habían renunciado un par de personas, y bueno, así comencé. Me anoté en una asignatura. La primera fue sistemas operativos, que tenía un profesor que estaba viniendo de Buenos Aires, y bueno, así comencé como jefe de trabajos prácticos, y
a los pocos años ya fui profesor y bueno, desde ese momento siempre fui docente en las mismas asignaturas. La sede era más chica, no estaba la ampliación de las aulas 7, 8, de ahí hacia el fondo, no estaba el aula magna. ¿Se compartía con la escuela La Costa en ese momento o todavía no? Y todavía no, porque no estaban esas aulas. Cuando se empezó, la escuela era de la FAU, de la FAU, que actualmente después derivó en la FAPE. Pero eso empezó a suceder cuando se empezaron a construir las aulas. La FAU sí tuvo, en ese viejo edificio, empezó a tener actividad y bueno, el acuerdo era que en conjuntos iban construyendo aulas y bueno, así se fue desarrollando ese ala. Después la universidad sí completó con el hermoso auditorio que tenemos, pero bueno, al principio era muy chiquita, muy chiquitita. ¿Y qué te acuerdas de ese primer día cuando entraste a la universidad por primera vez en tu rol de docente? ¿Cómo fueron tus sensaciones? Mirá, yo era, primero que era un joven que no hacía mucho tiempo que había dejado de ser estudiante, tenía, qué sé yo, 2 años de graduado, con lo cual la universidad me significaba un ambiente conocido. Obviamente que el espacio, los lugares, me resultaron atípicos, porque era una universidad chiquita, pero vos sabés que es algo que siempre me gustó de la universidad. Desde que el ambiente universitario me gustó desde el propio momento que yo estudié en la Universidad del Sur, y desde el primer día que entré a la universidad me gustó el concepto de universidad, la gente que hay en la universidad, las cosas que suceden en la universidad. Y si bien esta era una universidad más chiquita, me estaba dando una posibilidad que yo ni remotamente me había imaginado que podía ejercer. No pensaba yo que podía ejercer de esa manera la docencia. Y bueno, yo vine con mucha alegría, obviamente a un lugar que me tuve que adaptar, pero nada, hermoso. ¿Te acordás los primeros estudiantes? ¿Alguna anécdota? Sí, claro, me acuerdo. Tenía, ya te digo, el profesor era viajero y venía a Trelew, con lo cual tenía en una de las materias tenía 2 estudiantes, y con ellos viajábamos, ellos trabajaban, y cuando terminaban de trabajar podíamos programar las clases. Esa era el horario de clase, la grilla, la definíamos nosotros. Bueno, ¿a qué hora quieren tener clase? ¿A qué hora pueden? Y bueno, la acomodábamos de acuerdo a la disponibilidad que había muy poquitas aulas, teníamos generalmente de noche, y viajábamos juntos en sus autos, yo no tenía auto en ese momento, a Trelew, que era donde venía el profesor. Sí, de eso me acuerdo también de la vedelía que estaba, ni bien se ingresaba, estaba Pistará en ese momento, de Bedel, y bueno, no me voy a acordar el nombre del otro Bedel, también clásico. Luis. Luis, no, Mario. No, ya me voy a acordar. Bueno, y algunos no docentes también, por supuesto, sí, de Mario, quien estaba en administración, Mabel, de la señora de Baggio, que estaban alumnos. Adriana, creo que era, ¿no? No me acuerdo el nombre. Pero sí, un ambiente muy chiquito, muy familiar, muy receptivo, ¿viste? Me ayudaron mucho, sabían que yo estaba arrancando, así que los profes, los estudiantes. Sí, era una universidad que me gustó de entrada porque tenía eso. La calidez humana. A una calidez humana que me ayudó mucho, que me recibió muy bien y en el cual no había muchas diferencias de estratos, ¿viste? Es decir, bueno, charlaba
de igual a igual con los estudiantes, con el profesor que era responsable de la cátedra, en el caso que yo era ayudante, con las autoridades de la facultad en ese momento, con las autoridades de la sede. Viste, un ambiente muy lindo, me acuerdo. Sí. ¿Y alguna anécdota que te haya quedado de aquella época que digas positiva o negativa, obviamente lo que puedas contar? Mirá, vos sabés que seguramente que debe haber muchas anécdotas. Me acuerdo por ahí de algunos asados que siempre se hacían en lugares muy reducidos afuera, porque nunca no había lugar para hacer asados y que compartíamos con unos pocos estudiantes que había en ese momento. Pero bueno, seguramente que debe haber muchas anécdotas de muchas personas, pero bueno, no tengo alguna obra para relatarte específicamente. ¿Tenés contacto con gente de aquella época que te haya quedado así como amistades? Porque justamente lo que tiene de lindo las comunidades, ¿no? Se vinculan muchísimo con las personas y se generan nuevos lazos. Y bueno, qué sé yo, con la mayoría de los que seguimos estando acá, digamos, me acuerdo también de las chicas de la biblioteca, que la biblioteca estaba dentro del módulo en ese momento, y ahí me acordé recién, me hice esa imagen, me acordé que entraba también a la biblioteca de Marcelo también, obviamente, que estaba en la parte de docentes, y bueno, obviamente con las personas que seguimos estando acá, seguimos en contacto, pero aquellas que se han ido o que por algún motivo u otro, incluso alumnos, otros profes no, sí, con mucha gente que anda por acá y que alguna que no está por acá, que está en otros lugares del mundo y que ha estado por acá y que sigue en contacto. Sí, sí. Bien, continuaste como docente y te empezaste a involucrar más con la Facultad de Ingeniería. Sí, sí, específicamente como docente trabajé siempre en la Facultad de Ingeniería, en alguna oportunidad di algún servicio a la carrera de abogacía, en una asignatura que ellos tenían de Derecho Informático o de Informática Legal, dando una especie de taller, pero después siempre la actividad dentro de la Facultad de Ingeniería. ¿Estuviste en alguna en extensión o alguna sí, en la Facultad de Ingeniería, que acá siempre tuvo carreras de informática, estuve en 2 oportunidades, fui el responsable del departamento de informática. Y bueno, participé en esas instancias de la puesta en marcha de la licenciatura en informática. Cuando yo llegué era solamente había analista programador universitario y el ciclo básico de ingeniería. Que yo lo cursé. ¿Vos lo cursaste? Sí, fui la última camada que lo cursé. Después se perdió eso, ¿viste? Algo que todavía de aquella época... En el año 2001. Estamos tratando de recuperar y no lo hemos... Fíjate, en la época de Cavallo, que fue con todo el problema del país, sí, fue el 2001 que se hizo la última... Exactamente, con todo el desastre, perdimos algo que a mi criterio no debiéramos haber perdido, pero justamente por lo que nos cuesta recuperarlo. Todavía no pudimos recuperar ese ciclo básico de ingeniería que le daba mucha oportunidad a las estudiantes de la ciudad de poder hacer los 2 primeros años de cualquier carrera de ingeniería de la universidad. Sí. No lo pudimos recuperar todavía. Estamos, bueno, ahora tenemos una nueva posibilidad porque se aprobó la carrera de ingeniería en transporte que estamos proponiendo para la facultad, para acá, para la sede de Puerto Madryn. Ah, mira. Sí, sí. Hace unos poquitos meses el Ministerio de Educación, que no es más ministerio, pero sí la dirección, la Subsecretaría de Políticas Universitarias y la Dirección General de Gestión Universitaria, le dio validez nacional al título de ingeniero en transporte, acá en Puerto Madryn. Pero la tenemos que implementar. Cuando se implemente esa carrera vamos a volver a tener ese ciclo básico. Y bueno, yo fui, te decía, me tocó participar en la apertura de la licenciatura en informática.
¿Te acordás cómo fue ese desafío? Porque me imagino que como toda apertura Sí. no es fácil, o sea, Sí, bueno. hay que romper muchas Tal cual. paredes, Y muchos... fuimos varios, digamos, yo estuve en la parte del armado del plan de estudios, que lo tuvimos que hacer en conjunto con todas las sedes, porque las carreras de informática están en todas las sedes salvo ahora también en Esquel, pero en aquel momento no estaba en Esquel, pero sí estaba en Ushuaia. Y tuvimos que armar un plan conjunto, con lo cual llevó mucha discusión, y después la implementación de la carrera, que parte me tocó a mí y parte le tocó a quien me sucedió, que fue Renato Massanti, en ese cargo en ese momento. Pero sí, imagínate, cuestión de puestas de acuerdo entre muchas sedes, cuestiones presupuestarias, cuestiones de edilicia, de equipamiento. Sí, fue también un muy lindo desafío. Sí. Sí, estábamos hablando el otro día con Demian, justamente, que él me comentaba y contaba de que una de las cosas que también, por decir de una manera, dolió, por llamarlo de una manera, para darle un nombre, haber perdido la sede de Ushuaia, por decir de una manera. Y sí. Que la universidad se haya desprendido de esa sede. ¿Vos estuviste en ese momento? Vos sabés que yo en ese momento no formaba, ahora hace bastantes años que formo parte del Consejo Superior. Uh-huh. En aquel momento no. Y te digo, lo que un poco reflejaba al principio, en el conocimiento y la apertura que me dio acceder al cargo de delegado zonal, yo en ese momento tenía una mirada más enfocada en la carrera, sí hacía tarea de gestión, pero más en la Facultad de Ingeniería, ¿viste? Con un cristal muy reducido veía la universidad y la verdad que no participé de la discusión. Sí me enteré, obviamente, estábamos enterados del caso. ¿Por qué? Porque sí teníamos vínculo con la sede de Ushuaia, mucho vínculo. Éramos las dos sedes más chicas de la universidad y eso de alguna manera nos hermanaba. Y bueno, sí, yo creo lo mismo, fue una pérdida de soberanía para la universidad importante, muy importante. Éramos la Universidad de la Patagonia y la sede de Ushuaia nos daba una presencia en la Patagonia diferente, ¿no? Diferente. ¿Qué carreras se dictaban ahí en Ushuaia? ¿Las mismas? Bueno, estaba analista programador universitario, la licenciatura en informática, carreras de ciencias económicas, contador. Tenía muy buena diversidad. Tenía de la Facultad de Ingeniería tenía estas carreras de informática, de la Facultad de Económicas tenía una o dos carreras, de la Facultad de Ciencias Económicas, y no recuerdo si tenía algo de biología también. Porque, bueno, acá en nuestra sede, la carrera fundadora prácticamente de la sede de Puerto Madryn, analista programador, junto con la licenciatura en ciencia biológica. Exactamente. Abrieron la licenciatura y ¿con qué se encontraron en ese momento? Abrir la licenciatura era la primera carrera de grado. Significó, desde el punto de vista, primero para la ciudad, dar la posibilidad de un graduado diferente en informática, una nueva profesión, digamos, una nueva profesión, con lo cual tuvo una linda aceptación generalmente siempre cuando es novedad tienen mayor impacto, ¿no? en la comunidad. Pero desde el punto de vista interno de la universidad, bueno, hubo que también armar un equipo de trabajo más grande porque eran 2 años más de carrera y esos 2 años que se agregaron eran justamente los aspectos más avanzados de la informática. Requeríamos de profesionales de alguna manera especialistas en determinados temas. Entonces, bueno, hubo que buscar un poco en la ciudad, un poco afuera también. Algunos profesores viajeros nos ayudaron también a formar nuestros propios recursos humanos y, bueno, a armar nuevos laboratorios, ¿no? Son cosas que cuestan, pero que, bueno, a la distancia uno ve la importancia que tiene de no abandonar ese tipo de luchas,
por más que, bueno, después del punto de vista cuantitativo vos digas, bueno, ¿y cuántos estudiantes sumó? O cuántos, bueno, para nosotros son muchos los que se sumaron. Y bueno, lo podés buscar hoy, después de transcurrido el tiempo, de cuántos futuros se han cambiado o cuántos futuros han sido posibles de manera diferente con ese tipo de emprendimientos académicos, una nueva carrera, ¿no? Sí, uno siempre lo que habla y prevalece, lo estuvimos hablando también con Demian, de que creo que la clave del éxito o de la evolución, uno siempre entiende que las personas van y vienen, pero lo que tiene que prevalecer son las estructuras. Eso. Mejorar las estructuras hacen que justamente no importa la cantidad, sino cómo lograr, aunque sea con una persona, poder cambiar automáticamente todo su futuro, su vida, porque el futuro y el cambio de una persona al mismo tiempo puede radicar en varias personas más, porque una persona que se recibe puede ser un emprendedor que puede abrir su propia empresa, que al mismo tiempo puede trabajar o desempeñarse dependiente o independientemente, pero genera un cambio en la sociedad. Y una de las cosas que ha visto uno, bueno, que la Facultad de Ingeniería, obviamente también creo que producto de los avances tecnológicos, pero también producto de haber abierto más este tipo de carrera, ha generado que la matrícula también aumente y hoy vemos un cabal de chicos en colación de grados que antes eran 3 o 4, ahora están superando los 10. Tal cual, las carreras de informática, nosotros no hemos sido un caso especial respecto a lo que ha sucedido en todas las universidades. Tuvieron un auge muy importante las carreras de informática en la década del 80, después en la década del 90 no parecía no resultar una carrera del todo atractiva para los jóvenes. Inicialmente había muchas mujeres que elegían la carrera de informática. Después, con el tiempo, vaya a saber cuál fue el motivo o la actitud de las carreras informáticas o del modelo del profesional informático que se fue forjando, que las chicas dejaron de elegir las carreras informáticas. Nosotros acá todavía tenemos una cantidad de ingresantes mujeres que es inferior siempre a la de varones. Eso inicialmente no era así, ¿viste? Y bueno, después de la pandemia fue la potenciadora de, bueno, no es necesario contarlo, de muchos aspectos de las tecnologías informáticas y de que se crearan nuevos trabajos, nuevas formas de trabajo. Entonces, bueno, nuevamente las jóvenes y los jóvenes empezaron a encontrar interés en las carreras de informática y eso se ve desde el año 2020 hasta ahora, el nivel de crecimiento en la matrícula de ingresantes muy importante. ¿Sí? ¿Me puedes contar un poquito más o menos los abanicos de alternativas que uno tiene cuando estudia la informática, hacia dónde uno se puede dirigir para justamente contarles quizás a futuros estudiantes que nos puedan llegar a visitar o que puedan estudiar acá en la sede, para decirles no solamente nos enfocamos en esto, sino se pueden hacer diversos tipos de actividades? Mira, la informática que comenzó siendo una cuestión de laboratorio y de especialistas, después se fue metiendo en las cuestiones más administrativas, de gobierno, y hoy yo te diría que es un lenguaje y una manera de transcurrir la vida para muchos. Entonces, en todos los aspectos de la vida vas a encontrar, o en la mayoría de los aspectos del transcurrir cotidiano, vas a encontrar algo de informática. En todos esos lugares, puede desempeñarse una licenciada o un licenciado en informática. Ahora, desde el punto de vista de lo que te prepara la carrera específicamente, te prepara no para ser un usuario potente o experimentado de las soluciones ya desarrolladas, sino que lo que te prepara es para pensarlas, para desarrollarlas y sobre todo para innovar, para proponer soluciones nuevas a los problemas usando informática, ¿no? Entonces podés trabajar en empresas
en áreas donde hay que organizar, por ejemplo, en todo el desarrollo, la cuestión de los sistemas y de la conectividad dentro de una empresa. Puedes trabajar como desarrollador de algún programa, o de investigador. Podés ser investigador, que tenemos muchos casos aquí, de chicos que después hacen el doctorado y terminan siendo investigadores. Podés trabajar tanto en la empresa, podés trabajar en el sector público, en los sectores de gobierno, que hay muchos también graduados y graduadas que trabajan en sectores de gobierno, y por supuesto podés trabajar en la universidad. Te da muchas alternativas, sí, muchas aristas que uno se cree. Justamente creo que la carrera de informática es una de que atraviesa todas las carreras sin importar el sector que estén trabajando o que se estén involucrando. No, claro, y es lo que te contaba. Ahora también, digamos, y con estas últimas explosiones tecnológicas que han desde 2020 en adelante, no solamente la cuestión del trabajo virtual, que ha permitido la cantidad de desarrolladores de software que se necesitan a medida que la informática se expande, se van necesitando cada vez más gente que ayude a desarrollar todo esto que sucede. Entonces, los recursos humanos en informática siempre fueron escasos en general, siempre faltaron o siempre había necesidad, siempre fue un trabajo de demanda. Lo que sucede que antes tenía que suceder acá en Puerto Madryn, la gente buscaba trabajo acá en Puerto Madryn, o si no tenías que emigrar. Bueno, lo que potenció esto es que ahora uno pueda trabajar en cualquier lugar del país o del mundo, de la casa, independientemente de donde vivas. Claro. Entonces eso abrió una posibilidad, posibilidades de trabajo nuevas, y en diferentes aspectos. Después, sumado a eso, vino la explosión de la inteligencia artificial utilizada de forma masiva y cotidiana, que también requiere de recursos humanos. Y bueno, es por eso que hay una atracción nuevamente por las carreras y posibilidades de trabajo concretas, ¿no? Con la inteligencia artificial te iba a preguntar a futuro para ver si tenían pensado o algo de lo que se puede llegar a venir, justamente porque es una carrera afín prácticamente con la informática. Pero no me quiero desviar de la cronología de los tiempos como lo veníamos llevando. Ya tenemos tus inicios, tu continuidad, y ahora la frutillita linda del postre, tu gestión como delegado. Como delegado. ¿Cómo fue ese momento que decidiste ser delegado y con qué te encontraste? Bueno, mira, en principio está relacionado con un poco de lo que contamos antes, de que a medida que uno transcurre dentro de una institución, va tomando un poco de visibilidad y de contacto con las personas. Entonces, cuando nos hacemos amigos, digamos, también, así como en ese transcurrir, empiezan las propuestas, es decir, che, hay que elegir un nuevo delegado zonal. ¿Te parece que podría ser vos? ¿Cómo lo ves? ¿Qué sé yo? Yo la verdad que no lo pensaba. Yo me acuerdo que tuvimos una charla linda en el gimnasio, porque te teníamos en el gimnasio, trabajamos ahí nos conocimos. Exactamente, vos me lo viste como así. Bueno, así, en un gimnasio, vos me dijiste, o no me acuerdo, ya no me acuerdo bien cómo fue la charla, pero salió ese tema, después alguien más me lo dijo, después otra persona también, y bueno, qué sé yo, no estaba seguro, pero tampoco sabía bien qué significaba, a pesar de ya tener muchos años en la sede. Y bueno, y terminó resultando así que aceptando ser candidato y siendo elegido, y comencé en el 2013. Obviamente cuando uno se propone este tipo de desafíos, siempre, quien más, quien menos, más estructurado, menos estructurado, pero uno tiene una idea de lo que ve y de lo que le gustaría que suceda. Y por más que los vientos y las mareas a uno lo vayan llevando hacia diferentes lugares que por ahí no coincidan totalmente con lo que uno pensaba, yo creo que las personas seguimos teniendo ese horizonte a la larga, y eso se ve después de que la cosa
ha terminado, ¿no? En mi caso, quien me predeció fue el ingeniero Scoroli, y con el cual yo tengo un vínculo, como te contaba. Él fue el que me propuso venir a trabajar a la universidad, nos conocemos hace mucho tiempo, y en su gestión él se propuso una apertura de la universidad y una presencia de la sede dentro de Puerto Madryn, enfocada en dos líneas, yo te diría, estratégicas desde la universidad. Una era la vinculación con el nivel medio, vinculación con las escuelas del nivel medio, entendiendo que las ofertas universitarias, de las carreras universitarias que teníamos acá, que si bien no eran muchas, eran las que teníamos, las tenían que conocer, tenían que ser difundidas en las escuelas, que los estudiantes acá tenían que saber que había una universidad y que teníamos que tener un vínculo con la escuela para nosotros saber también estar preparados para recibirlo, no solamente invitarlos a que vengan, sino para estar preparados. Eso fue una línea estratégica muy buena de Scoroli, con los Venite a la Uni, que la materializó con los Venite a la Uni. Sí, yo también me acuerdo en su gestión que también salimos un poco, porque también llegamos con la Facultad de Ingeniería, fuimos a la cordillera, a diferentes lugares. Exactamente, bueno, por eso te digo, esa línea estratégica de ir a las escuelas, de ir a la meseta, a las escuelas de la meseta, eso fue algo realmente muy bueno para la sede, y también la de la vinculación con el resto de la comunidad, porque también sucedieron en esa época de Ricardo, nuevos vínculos. Aluar siempre fue una empresa que estuvo vinculada a la universidad, principalmente en sus inicios, pero en esa época hubo proyectos concretos entre la universidad y la empresa, no solamente con Aluar. A nivel deportivo también se iniciaron las primeras carreras aniversario. Bueno, una serie de cosas que ya sea del lado de la extensión universitaria y del bienestar universitario, como de la integración con el nivel medio de educación, a mí me gustó. Yo digo, por acá va la cosa. El primer objetivo era sostener esto porque esa visión era muy buena. Y en ese mismo sentido, yo pensaba, ¿por qué si en la universidad hay 5 facultades, nosotros tenemos solamente 3? Yo miraba el resto de las sedes, y el resto de las sedes tenían las 5 facultades, y nosotros teníamos 3. Entonces, ese fue otro objetivo, es decir, bueno, que todas las facultades puedan tener presencia, o la mayor presencia, en la sede con nuevas ofertas académicas, digamos, ¿no? Con ofertas académicas de nuevas carreras para la ciudad. Entonces, yo te diría que ese fue inicialmente una pequeña idea que creo que fue un hilo conductor. Después vienen los devenires, ¿no es cierto? En el año 2014 se abrió el primer año del ciclo básico de Ciencias Económicas. Ahí en ese momento estaba de decano el licenciado Urie en Económicas. Y bueno, fue posible eso. También con bastante esfuerzo en lo edilicio, porque ahí sí estábamos un poquito más apretados dentro de la sede, pero bueno, fue posible. Ellos pusieron esfuerzo para que algunos docentes que eran de Madrid dieran clases acá, otros que viajaban. Bueno, nosotros pusimos parte del personal no docente de acá para que hiciera parte de la administración de la facultad. Bueno, esas cosas que arrancan de alguna manera siempre. Y en el año 2015 se logró que viniera la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, con las carreras de licenciatura en Turismo y Tecnicatura en Turismo,
En ese momento la decana era Graciela Iturriós, y también de la misma manera, nada más que ahí estábamos con muchos problemas de edilicios, porque sabíamos que en esta sede las carreras de turismo iban a tener un buen impacto. Sabíamos. Sí. Y no nos iban a alcanzar las aulas. Lo sabíamos primero por ser Puerto Madryn, ¿no? Pero además porque en el Venite a la Uni siempre se hace una encuesta al final, y en las encuestas ya había salido como una de las carreras preferentes turismo, ¿no? Bueno, entonces de esa manera se dio esta posibilidad, ¿no? Por eso te digo, las gestiones siempre son conjuntas, las ideas se arman, viste, en este caso en base a encuestas, más alguien que motoriza un poco de acá, un poco de allá, y el problema del edilicio lo resolvimos en primer momento dando clases a los ingresantes de turismo en el año 2015, cuando se abrieron las carreras en la Politécnica. Después en un lugar del centro, en un espacio grande del centro, que ahora es un centro comercial, en la calle Belgrano, al 400. Algo que fue muy incómodo para los estudiantes, incómodo para los profesores, desgastante para nosotros, porque teníamos que llevar sillas, teníamos que ver cómo convivir, digamos, con la escuela, después con el otro espacio. Fueron, no sé qué recuerdos tendrán los primeros estudiantes de esas carreras, que abrir camino siempre cuesta, pero bueno, fue posible. Y en el año 2017, un poquito en el último año que me tocaba a mí, la Facultad de Derecho también comenzó con la primera edición de la Tecnicatura en Criminalística. Entonces, que también la tuvimos que hacer en otros lugares. Imagínate, en el año 2013 había cerca de 750 estudiantes. ¿En primer año? En toda la sede eran 750 estudiantes más o menos, y en el año 2017 ya eran 1.300, o sea, casi el doble. El doble de la materia. Entonces el espacio de la sede ya no daba. Ese era el requerimiento más importante que estábamos teniendo, las molestias más importantes que estaban teniendo los estudiantes, la mayor parte de los reclamos de docentes, estudiantes, venía por el tema del espacio. Y bueno, esa fue una cosa que nos ayudó a gestionar en aquel momento la ampliación de esas dos aulas, que había comenzado los planos en la época de Ricardo Scoroli, pero en mis periodos de gestión, en 2 oportunidades hicimos la licitación, y en 2 oportunidades se presentaron empresas, y en 2 oportunidades salieron elegidas empresas, pero nunca se adjudicaron. Así que bueno, esa fue una deuda importante que si bien no me la había planteado como objetivo inicial, terminó siendo una demanda de las más importantes y que hubo que postergar para la próxima gestión, que después en la del licenciado Barri sí se terminaron haciendo algunas ampliaciones y avanzando con las 2 aulas que recién se terminó en esta gestión de Gastón Morales, ¿no? Sí, esas son las problemáticas que tiene la parte estatal, por decir de una manera, porque encima me imagino que una de las dificultades que tuviste con el tema de la licitación fue con el cambio de gobierno. Exacto, tal cual. Nosotros se licitó en un gobierno y justo nos agarró el cambio de gobierno, y el nuevo gobierno lo que hizo fue desestimar esas licitaciones y volver y llamarlas de vuelta recién, creo que fue en 2016, 2017. Casi con el nuevo cambio de... Exacto, y después cambió de vuelta, ¿viste? La verdad que no recuerdo bien cuál fue la que terminó materializándose, pero yo sí me acuerdo muy bien de mis 2 grandes fracasos con esa licitación. Sí, esa es la problemática que lo estábamos comentando con Demian, de que justamente creo que el periodo universitario, que son 4 años, queda desfasado con el periodo de gobierno, claro, que justo es en la mitad, sí, donde puede cambiar o no puede cambiar todo el gobierno. Y sí, cambian los gobiernos de las universidades,
Y en 2 años... exactamente, cambian los gobiernos nacionales. Entonces, ¿es a veces dar un paso atrás o...? Sí, es reiniciar las gestiones, ese es el asunto. La gestión es difícil darle continuidad. Por eso es que es tan importante cuando las cosas se institucionalizan. Cuando vos decís, bueno, cuando está, vos lo podés armar, le podés poner un nombre, podés funcionar, viste, sectores de la universidad. Mirá, vamos a hacer este proyecto, mirá qué lindo, hace 2 años que lo tenemos. Bueno, pero lo importante es que la universidad y el Estado en general le dé carácter institucional. Bueno, esto, si es un sector de algo, bueno, ahora es un sector formalmente. Y hay un responsable, y hay un presupuesto. Esto es una carrera. Bueno, la carrera está abierta, tiene presupuesto, tiene... institucionalizarlo. Es lo único que trasciende a las gestiones. O sea, bueno, podrá ser también que alguna gestión empiece, también ha sucedido, que se empiezan a perder cuestiones ya institucionalizadas. Pero bueno, esa es la importancia de la universidad. La universidad lo vea eso y por eso tiene tantas instancias de cuerpos colegiados que dictan estas normativas de institucionalización de las cosas, que es lo importante, ¿no? En aquella época también, además de la oferta académica, hubo una muy linda movida de extensión universitaria y de bienestar universitario también. Resurgieron grupos como el área náutica, que yo diría que es casi fundadora de la sede como grupo de extensión, pero que bueno, venían con esos periodos que tienen a veces los grupos extensionistas. Y en ese momento tuvieron, en el que me tocó a mí ser delegado, un empuje bárbaro. Terminaron de construir el Cahuel, se gestionaron un lugar en la playa, bueno, y junto con esa movida se pudieron hacer proyectos con la comunidad ligados al área náutica, en conjunto con la municipalidad también. Donde se traía chicos de los barrios a hacer su bautismo, en Pamperos. Lo hicimos en 2 o 3 oportunidades con los chicos del área náutica. Bueno, ellos también dan las capacitaciones de siempre. Bueno, eso fue un área que trabajó mucho. Construcción natural también. Estoy viendo, desde acá estoy viendo el vivero, el invernáculo, que en aquel momento se inició también, que tenían un área de mucho empuje, la cátedra de género que se había conformado en el año 2013, pero bueno, a partir de 2013, 2014 y 2015, esa cátedra agarró, digamos, o formó parte de esa movida histórica 2014-2015, que fue la movida de las mujeres y del feminismo, yo te diría que en gran parte de Latinoamérica y del mundo, pero en Argentina en particular, y la sede Puerto Madryn en particular tuvo una presencia muy importante en ese aspecto a través de la Cátedra Libre, que de vuelta no es solamente un grupo, sino que está institucionalizado. Eso es lo importante. El área náutica también está institucionalizado. Entonces son cosas que quedan después. Claro. Esa es la parte buena. Y me acuerdo en bienestar universitario, también, bueno, las becas fueron motivos de conflictos en aquellos momentos. Eran momentos lindos momentos de movidas estudiantiles. Yo digo lindos momentos más allá de que quienes por ahí tenemos que dar respuestas no las podamos dar. Pero había mucha movida de centros de estudiantes que pedían por sus viandas, por sus becas, por sus mejoras en el albergue, había un por sus posibilidades de deporte, ¿no? Y que en esos momentos algunas cosas se pudieron hacer muy bien, movidas deportivas importantes hubo de oferta para los estudiantes.
algunas mejoras en el albergue se pudieron hacer también, y el buffet estaba a pleno, las viandas también. Bueno, no se consiguió de vuelta, y todavía no lo hemos conseguido, el espacio de comedor, que yo creo que es fundamental, como espacio integrador de desarrollo estudiantil, de bienestar estudiantil. El espacio de comedor es fundamental, pero bueno, sé que es una cosa que sigue en la cabeza del colectivo de la sede, ¿no? Tener. Sí, en esa época yo recuerdo, porque bueno, me tocaba bien directamente el tema de las becas, claro, la parte administrativa, y claro, fue uno de los periodos más altos que tuvimos, porque uno nota que la impronta que tenía las becas nuestras no era que le facilitaba la vida o sea, no le salvaba la vida al estudiante, pero sí se la facilitaba para que puedan cursar. Teníamos muchos chicos de afuera, mucha gente, pero a nivel internacional, colombianos, peruanos, sí. Hemos llegado a tener gente de Canadá, gente también de Europa que se han acercado, y con la beca de ayuda económica y de alojamiento, sobre todo, que era una de las más requeridas, los chicos podían estudiar. Escúchame, en ese momento, y durante varios, pero en ese periodo por lo menos en el cual yo puedo dar cuenta, las becas que daba la universidad eran las mejores. Eran las mejores. Eran mejores que las que daba el Ministerio de Educación, que daba... Estaba entre la beca Manuel Belgrano, por decir una manera, para que uno tenga referencia, y por debajo estaba la beca provincial. Exacto. Era una intermedia. Igual, pero la diferencia es que obviamente la beca Manuel Belgrano era para investigación, era muy exclusiva, y la nuestra era para justamente ayudar en el ingreso a los estudiantes en una cuestión. Y con las becas de la universidad, bueno, estos son números, digamos, ¿no? Estadísticas, pero se sabe que más del 60% de los graduados ha sido beneficiado en algún momento con el sistema de becas. Yo cada vez que veo la lista de colación de grado, que año tras año también colaboramos, somos parte, uno ve justamente eso. El 90% ahora ha decaído, pero en su momento era el 90% han tenido beca. Y han pasado, tuvieron beca durante todo el año. Durante todo su proceso tuvieron beca, y creo que justamente es algo que hoy en día tenemos que de vuelta seguir peleando, seguir justamente, sé que son por cuestiones presupuestarias, tal cual, pero ha reducido muchísimo el número de becarios que están accediendo. Antes lo triplicábamos con respecto a lo que estábamos ahora. Claro. Bueno, las becas es parte de la política, parte de la cosa, parte de los reclamos actuales, porque vos fíjate lo que estamos comentando. En particular en esta universidad, las becas han sido muy importantes. Yo he estado en otras universidades, en casi todas hay becas, hay sistemas de becas, hay otras que tienen sistemas de subsidios. Por ahí el encare puede ser diferente, pero no sé si esta es una de las cuales el sistema de becas es más, tiene mayor impacto y significado, digamos, desde el punto de vista de las posibilidades que está dando. En un lugar donde es difícil trasladarse, donde las distancias son largas, donde la vida es cara, el sistema de becas es muy importante, y hoy, digamos, por ahí no se elige porque es tan insignificante lo que se puede dar en beca, que o bien los estudiantes eligen alguna alternativa, que puede ser, que generalmente es trabajar. O sea, restarle tiempo. El sistema de beca lo que propone es decir, bueno, una ayuda económica para que vos puedas estudiar sin necesidad de que tengas que trabajar 8 horas por día, ¿no? Bueno, quizá la alternativa hoy, las becas no para todos son una alternativa viable, pero es algo que hay que recuperar por la importancia que vemos que ha tenido, digamos, ¿no? Y encima el impacto que ha tenido es que la mayoría justo ha caído en estudiantes que son las primeras generaciones que
que ingresan a la universidad y encima se reciben, sobre todo lo más importante. Entonces el impacto es totalmente positivo. Creo vos que vos estás alentando, digamos, con las becas, estás alentando a jóvenes que generalmente, o en una gran mayoría, como bien lo decís, son los primeros que lo intentan en la familia. Y que por ende el desafío familiar, es decir, che, bueno, vos te vas a ir a estudiar a la universidad, nuestra economía no nos da para, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo, un poco, el gran esfuerzo nosotros desde el punto de vista familiar, y la universidad está colaborando con otra parte, y en general, la mayor parte de los porcentajes, ese plan da resultado, genera profesionales y genera ascenso social en esa joven o en ese joven que no tenía quizá previsto ese cambio de vida, ¿no? Que termina redundando también en un beneficio para toda la familia. Para toda la familia y para los que vienen en esa familia, que ya ahora lo toman como referencia, ¿no? Y obviamente para la comunidad. ¿Sí? Hablando con el diario del lunes, sí, ya han transcurrido 2 mandatos prácticamente. Claro. Sí, sí. ¿Qué te queda de tu balance en tu gestión? De decir, bueno, tú justamente estabas hablando de lo que habías planificado, lo que pudiste lograr, y a vos, ¿qué te queda la sensación de justamente de tu gestión? Mirá, a mí me queda un resultado positivo, debería ser, ¿no? El resultado positivo en lo personal y en lo colectivo, debería ser. Y voy a hablar específicamente de la cuestión de mi persona como integrante de la universidad. Creo que hubo cosas, logros que me gustaron, con los cuales estoy muy conforme, y que es este que destaqué, de decir, bueno, fue posible acordar con las personas, o sea, de vuelta lo recalco, porque no me gusta hablar de mi gestión, porque no fue mi gestión, fue la gestión también de otras personas, ¿entendés? De otras personas que si esa idea que yo en aquel momento propuse no hubiera sido bien recibida por otra persona del otro lado que se hubiera sumado a la idea y hubiera hablado con otro, eso es la gestión en realidad. Entonces atribuírsela no me parece, pero sí cosas que sucedieron y que estaban de acuerdo a lo que a mí me había propuesto, es esa, la de la presencia de las 5 facultades. Me parece que es algo que sucedió, que nos dio otro estatus y que nos obligó y nos dio sustento para decir, necesitamos más espacio, necesitamos más cosas, somos una sede grande, somos una sede como que merece ser considerada como el resto de las sedes. A mí en su momento me han observado en varias oportunidades que cuando iba desde Puerto Madryn a comentar, siempre lloraba, ¿no? Ahí viene el que llora, ¿no? Bueno, es cierto, la mayor parte de las cosas que uno va a hacer es a demandar desde lo que uno percibe como una inequidad, ¿no? Como en ese momento, como gestionador, digamos, decir, che, ¿cómo puede ser que acá tantas cosas y nosotros? Las necesidades, ¿no? que siempre uno... Y tenemos estudiantes, y tenemos carreras, bueno, ahora tenemos que empezar a tener espacios, las mismas cosas que hay. Bueno, yo creo que eso, desde lo positivo, esa fue una parte importante, y también la vinculación con la comunidad. O sea, continuando con esa línea de apertura hacia la comunidad, en esos periodos de gestión me encontré dentro de la sede con compañeras y compañeros de trabajo con mucha buena onda para salir de la universidad y vincularse, por ejemplo, con una red barrial. Formamos parte de 2 redes barriales, teníamos una representante de la universidad o 2
en el CONAF, que era el Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia. Formamos parte del fundadora del Parque Tecnológico de Puerto Madryn. O sea, tuvimos, más allá de las cuestiones académicas que te cuento y de bienestar, hubo un trabajo con una muy buena onda de gente dentro de la universidad que se ve que tenía ganas, que le gustaba y que encontraba el valor en salir de tu oficina y sentarte con alguien que no es de la universidad a tratar de hacer un proyecto en conjunto. Eso se dio mucho también y eso me gustó que sucediera también. ¿Y te quedás con la sensación de que te faltó algo? Sí, claro, hay muchas cosas. En bienestar universitario nos faltaron muchas cosas. En ese momento el albergue resultaba chico. Sí. Y ahora es más chico todavía. Resultaba chico en ese momento. Creo que, no sé si alguna vez tuvimos que decirle a alguien no te podemos albergar, pero yo creo que si no estuvimos en esa situación, estuvimos cerca. Ya el albergue estaba a tope. Y bueno, el comedor universitario, el bienestar universitario, quedaron muchos pendientes. Y en las cuestiones edilicias. Pero bueno, al menos sí sé que se dio el sustento para después poder pelear por las cuestiones edilicias, pero que vinieron después en gestiones posteriores, ¿no? Y que todavía las seguimos demandando, algunas de ellas, como ahora, habiendo ya el espacio de aulas estado un poco más grande, sigue faltando espacio para la gente que trabaja todos los días, para el personal de apoyo el personal de apoyo, para los investigadores e investigadoras que no tienen lugar. Esas son demandas que siguen existiendo desde lo edilicio. Quizás ya estamos más cómodos con el tema de clases, pero la cantidad de gente que trabaja es mucha y realmente no veo que estemos en una situación cómoda quienes estamos trabajando, quienes venimos todos los días a trabajar. Entonces, bueno, eso creo que se sigue peleando. ¿Y volverías? Mira, vos sabés que si bien la experiencia fue a mí me significó un esfuerzo muy grande, muy importante. Lo hice con muchísimo gusto, pero le presté muchísima dedicación también, ¿no es cierto? 24/7. Claro, muchísima dedicación. Y la verdad que proponérmelo de vuelta, la verdad que no sé si viste que las segundas partes, uno le tiene miedo a las segundas partes. Quizá prefiero quedarme con el recuerdo con el buen recuerdo que te estoy comentando, más allá de las dificultades que muchas no te las comenté porque son parte de la vida las dificultades, ¿no es cierto? Pero prefiero quedarme con esa primera parte de la película y aparte que, mirá, la gente más joven tiene otro empuje, tiene otra cabeza. Hoy se necesitan también los estudiantes y las estudiantes son personas de nuevas generaciones. Yo noto un salto generacional que probablemente vos ya lo estás sintiendo también con los jóvenes, ¿no? Sos mucho más joven que yo, pero también sos mucho más viejo que los ingresantes, ¿no? O más grande, vamos a decir, no más viejo. Más sabio. Está bien, entonces, claro, más sabio. Bueno, creo que las personas de generaciones más nuevas que la mía son mejores. Solo lo haría en un escenario de incertidumbre, decir, che, no sé, tenés que ser vos porque no hay otra posibilidad, ¿está bien? Pero si hubiera otra posibilidad de gente de otra generación, yo estaría más cómodo y por eso no tengo intenciones por el momento, ¿no? Se viene un año lectivo, claro. Este año lectivo. Sí. No importa quién sea el delegado o delegada que asuma, lo mismo que el rector. ¿Cuál sería tu mensaje para la gestión que se viene? Qué bueno.
qué lindo, qué linda pregunta. Bueno, algunas he relatado. Creo que el foco en los estudiantes y las estudiantes y en el bienestar universitario es un foco importante, como así también en la investigación y el desarrollo, que son cosas que si bien se han venido desarrollando, necesitamos o se necesita atención especial en cosas que son caras, vamos a decirlo. Cuestiones edilicias que se necesitan y cuestiones de proyecto también, ¿no? Obviamente que yo por mi mirada respecto de la universidad creo que hay que seguir mostrando una universidad en conjunto con la comunidad, no hay que perder esa vinculación, no hay que alejarse del nivel medio, hay que tener un contacto cada vez más fluido con el nivel medio de educación, pero lo vería un poco más por ese lado, ya que el contexto por ahí de las ofertas académicas, obviamente que también te diría, me encantaría que hubiera más carreras, ni hablar. En particular, te conté lo de la ingeniería en transporte, que pudiera haber una nueva ingeniería en Puerto Madryn. En lo personal, más allá del delegado que venga, es una lucha personal mía, también junto con un grupo. Queremos que esa carrera venga. Las facultades se están preocupando por las ofertas académicas y eso es más que nada una impronta que debe venir desde las facultades, nuevas ofertas académicas. Pero desde la delegación zonal te diría eso, ¿no? Foco nuevamente en los estudiantes, en los espacios para los estudiantes, en el bienestar, porque las nuevas generaciones tienen que ensayar esto de juntarse, ¿viste? Viste que las redes no sé si nos juntan, parece que estamos juntos, pero no estamos juntos. No estamos. Entonces, tienen que aparecer los lugares para juntarse. Y en eso funcionan, fíjate cómo funciona el buffet, cómo cada vez que sucede alguna oportunidad de juntarse, las cosas funcionan. Bueno, entonces esos lugares creo que son, digamos, promover ese tipo de encuentros y de bienestar me parece que es fundamental. Y para la facultad me estabas hablando de ingeniería en transporte. En transporte, creo que se viene. ¿Y piensan en hacer algo con la inteligencia artificial? Porque es algo que se está insertando, o se está tomando moda, o están tratando de... Bueno, mira, nosotros con la inteligencia artificial, primero que forma parte de lo que enseñamos dentro de la carrera. Bien. Claro. La carrera de licenciatura en informática incluye enseñar inteligencia artificial. Es parte de lo que nosotros enseñamos, con lo cual tenemos dentro del staff de docentes especialistas en inteligencia artificial, algunos reconocidos a nivel nacional y mundial por importantes proyectos de inteligencia artificial y proyectos de referencia, con lo cual, desde el punto de vista, si se quiere, académico, obviamente que desarrollamos el aspecto. Ahora, desde el punto de vista social o desde el punto de vista de incorporación de la inteligencia artificial a la vida cotidiana, bueno, muchas veces nos hacemos las mismas preguntas que se hace cualquier persona, que decir, bueno, respecto de cuáles son las ventajas y las desventajas, que yo creo que ya muchas personas estamos sí viendo las ventajas, pero también analizando las posibles cosas contras que puede haber. Y creo que para los docentes universitarios es un signo de pregunta importantísimo cómo repensar nuestra tarea docente con la inteligencia artificial como herramienta disponible, que yo creo que debe ser, no solo la es, sino que debe ser permitida como una herramienta disponible para los estudiantes, pero entonces eso no significa a nosotros como docentes, hay muchas cosas que
dedicábamos tiempo a enseñar, que hoy no van a tener sentido que lo hagamos nosotros. No sé si es más, si los estudiantes van a encontrar, les va a gustar más que se lo expliquemos nosotros o les va a gustar más preguntárselo a una inteligencia artificial, ¿no? O construirlo ellos o que lo construyan Entonces, bueno, es un desafío importante por lo menos para carreras como la nuestra, creo que para todas las carreras. Ahí te sumo también, porque lo estuvimos hablando con Gustavo Fleitas, justamente que también el tema del derecho, qué es lo que está permitido, qué es lo que no está permitido, sobre todo el tema de poner restricciones sobre inteligencia artificial, también estaban viendo los aspectos legales. Sí. Bueno, obviamente que respecto de las propiedades intelectuales de las cosas, es necesario explicitar algo más. Ahora, por ejemplo, algunas revistas donde los investigadores y las investigadoras publican, ya han puesto directamente, acá se reciben trabajos escritos por inteligencia artificial. No tenga miedo, digamos, ¿no? O sea, pero, ¿qué significa? Que los evaluadores de esos trabajos tienen que encontrar o tienen que de vuelta repensar cómo evaluar esos artículos, es decir, la originalidad, el aporte y demás, si fue escrito por una inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, ese es el desafío. Ese es el mundo. Digamos, lo que sí no podemos es quedarnos afuera de eso y seguir con, digamos, o seguir intentando con los modelos tradicionales, pero el desafío es muy interesante incluso para aquellos que conocemos desde el lado de adentro la inteligencia artificial, ¿no? Para ir cerrando un poco y bueno, agradecerte obviamente el tiempo y la charla, la última pregunta, en realidad creo que te voy a hacer otra más, pero si yo te digo Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, sede de Puerto Madryn, ¿qué representa para vos? Mira, gran parte te lo he respondido, pero ahora si querés desde un punto de vista más personal. Yo soy te iba a decir fanático, lo cual por ahí no habla bien, ¿no? Pero sí creo muchísimo en la Universidad Pública Argentina, fervientemente. Yo he visto lo que sucede con la universidad pública, la transformación que se logra en los países y en las personas. Vos ves los logros de desarrollos tecnológicos, de investigaciones y demás, de investigadores argentinos formados en universidades públicas. Vos podés ver cómo las vidas de las personas y de las familias se pueden ir mejorando con el simple paso por la universidad. Es más, ni siquiera si llegaste a recibirte, muchísimo más. Pero pasar por una universidad, yo soy de los tipos que cree eso. Entonces, en ese sentido, haber tenido la posibilidad de llevar 30 y pico años trabajando en una universidad y haber podido ser profesor, hacer gestión dentro de la facultad, dentro de la delegación, tener la libertad de trabajo que uno tiene dentro de una universidad para dar rienda a estos impulsos de decir, bueno, yo veo la universidad de esta manera, voy a poder gestionar algún proyecto que vaya en ese sentido. Yo en la universidad no solamente encuentro mi vocación, el trabajo que me gusta. Durante mucho tiempo yo trabajé en actividad privada, también desarrollé más de 20 años, pero lo que más me gusta es la universidad, es el trabajo que me gusta, y la universidad aquí en Puerto Madryn para mí es de las cosas que no solamente no hay que perder, es en las cosas en las cuales hay que apostar, porque de vuelta los resultados, si no crees, no me creas a mí, pero tomate el trabajo de mirar y te vas a encontrar el real resultado, el real aporte de la sede de Puerto Madryn.
La universidad está cumpliendo 40 años y si querés dejar un mensaje como cierre. Bueno, como cierre, mira, yo creo que un buen agradecimiento a las personas que están, a las personas que no están, sin hablar de claustros, porque me gustaría dejar un agradecimiento A todos. interclaustro, si querés, ¿no? A todas las personas que han trabajado por la sede de Puerto Madryn, a todas las que han pensado, a todas las que han discutido, a todas las que se han parado en contra de algo, a todas las personas que han escuchado a ese que se paraba en contra de algo, a todos los que han aceptado trabajar en conjunto y disponer parte de su tiempo, más allá de si lo que habían venido inicialmente era estudiar o lo que habían venido inicialmente es a trabajar, pusieron ese poquito más que se necesita, porque siempre se necesita poner un poquito más para que las cosas como estas sucedan. Entonces, primero, un gran agradecimiento a todas las personas que lo hacen posible desde su propia génesis de la sede hasta ahora. Y en el mismo sentido, a esa misma grupo de personas, juntémonos un poco más. Creo que hay determinadas vorágines, determinados cambios que se han dado en los últimos años, que son más bien globales probablemente, pero que no nos impacte en el desagregarnos, en el a ver, me voy a preocupar ahora yo por esto que me ocupa y nada más, y el resto que haga lo que tiene que hacer, y parece que siempre se busca, cuando tenemos un problema o algo que resolver o algo que nos gustaría que sucede, estamos reduciendo la cosa a decir, ¿quién es el responsable de hacerlo? Bueno, si aparece el responsable, yo ya no es más mi problema, hay un responsable que lo hace. Bueno, ese tipo de actitud me parece que debemos reformularla, tenemos que volver a encontrar en los proyectos colectivos, por pequeños que sean, encontrar la solución y no desmoralizarse. Hoy no hay plata, hoy no hay... Bueno, juntémonos igual, juntémonos y charlemos igual, ese sería otro mensaje. Bueno, de mi parte, Charly, muchísimas gracias. Damián, muchísimas gracias a vos por esta entrevista, por la buena onda y por la idea, que está muy buena esta idea que las personas, que me imagino que deben ser diversas, no solamente autoridades, sino también quizás hay estudiantes también, ¿hiciste? Por ahora no, ahora venimos con no, autoridades, pero la idea justamente es seguir trabajando, contar la historia de diferentes personas, estudiantes, no docentes, graduados, o sea, el objetivo es justamente esto, que sea interclaustro. Sí, eso. Para que no quede la voz, ¿viste? Porque si no queda la voz de las personas que por ahí tenemos o hemos tenido un rol o una mirada, pero te vas a encontrar con otras miradas también. Todas las miradas son parte de la historia de la universidad, justamente es el ojo del albatro. Exacto. Entonces apuntamos a eso, a conocerlas a todos. Por una cuestión lógica, por estos marcos, trabajamos primero con las instituciones, por las formalidades, pero sí tenemos el objetivo de seguir contando las historias de todas las personas. Ese es el objetivo del programa, del cual seguramente el próximo ya tendremos novedades con algún no docente. Así que de mi parte agradecerte, Charly, gracias a vos. Agradecer a todas las personas que nos siguen, que los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y será hasta el próximo programa. Bueno, hasta la próxima.